¿Cómo están? Una vez más agradecerles por este espacio de filosofía viva, viaje al corazón de las ideas. Un espacio para recordarnos que la filosofía siempre está viva y siempre nos va a permitir viajar al corazón de las ideas para descubrir cómo estas ideas nos guían en los desafíos actuales. El espacio de reflexión de la filosofía viva es un encuentro del pensamiento clásico con el mundo moderno. Y como les había dicho en el programa anterior, en este programa, que es el número 2, vamos a seguir hablando de Heráclito y de Parménides. ¿Por qué? Porque son dos filósofos que nos aportan mucho, pese a la distancia histórica en la que ellos vivieron. Y es tan actual su pensamiento que vamos a dedicar este programa a la reflexión de la cuestión del ser y la cuestión del saber en Heráclito y Parménides. Y para ello vamos a hacer un breve repaso, por si acaso se han olvidado, de lo que significó en el primer programa la cuestión del ser en Heráclito y Parménides. ¿Qué era lo que ellos pensaban sobre el ser? Y vamos a empezar diciendo que ellos lo que se preguntaban era ¿qué tienen en común las cosas? ¿Qué es lo que hace que las cosas sean? Y la respuesta que se dieron fue que lo que tienen en común las cosas es que son, ¿no? Es que tienen existencia. Es decir, lo común a todas las cosas es el ser. Pero cada uno de ellos tenía una opinión distinta de lo que consideraban que era el ser. Y de ahí que para Heráclito el ser era el cambio, es decir, la esencia del ser en Heráclito era el cambio. Su principio central era el cambio. El ser como cambio constante, como devenir. Y por eso su famosa frase, todo fluye. Todo fluye significa que todo está en constante cambio, en constante devenir. Y por lo tanto ese cambio y ese devenir son la esencia del ser. No puedes bañarte 2 veces en el mismo río, ¿no? Apoya la primera afirmación de que todo fluye. ¿Por qué no te puedes bañar 2 veces en el mismo río? Porque tanto el agua como tú ya no son los mismos que cuando te metiste la primera vez. ¿No es cierto? Esas aguas ya no son las mismas, ni tú eres el mismo. Has cambiado. El otro tema que tiene que ver con el ser en Heráclito es la unidad de los opuestos. El ser se entiende a través de las tensiones y contradicciones que lo conforman. ¿Qué significa eso? Que el ser se entiende a partir de la unidad de los opuestos. No es posible entender el día sin la noche. No es posible entender
la vida sin la muerte. Los opuestos se unen en la medida que uno explica al otro, se unen en la medida en que se complementan. Hay una complementariedad de los opuestos. Y es por eso que es importante tener en cuenta que cuando hablamos del ser, estamos hablando de esta tensión, de esta contradicción, de esta lucha de opuestos, que sin embargo genera armonía y equilibrio en el universo según la mirada de Heráclito. El otro elemento del que habíamos hablado es el logos, ¿no? El logos como principio rector, que va a explicar el hecho de que, aunque todo cambia, existe una razón universal. Esa razón universal es el logos. El logos es quien organiza y da sentido al constante cambio y al constante devenir. Y finalmente está el fuego. El fuego para Heráclito era el arjé, ¿no? El arjé simbolizaba el cambio perpetuo, la transformación característica de la realidad. Es decir, la realidad no se puede entender sin el cambio, sin la transformación permanente, sin la transformación perpetua. Y esa transformación y ese cambio estaban simbolizados en el fuego como arjé. Vamos a recordar un poco qué decía Parménides. Para Parménides, a diferencia de Heráclito, el ser es inmutable y eterno. ¿Qué quiere decir eso? Que no cambia, no puede mutar, no se transforma, es permanente. Y de ahí que su principio central sea el ser es y el no ser no es. Entonces, el ser es, siempre será. Es uno, es eterno, inmutable e indivisible, dice Parménides. Justamente las características del ser en Parménides van a ser las características que posteriormente va a tomar el cristianismo para la definición de lo que va a entender como Dios. Dios va a ser precisamente ese ser uno, eterno, inmutable, indivisible. ¿De dónde van a sacar esa idea? La van a sacar de Parménides. Como se puede ver entonces, Parménides niega el cambio, niega el devenir, considerándolos ilusiones de los sentidos. Y esto tiene que ver con otro de los conceptos claves del pensamiento de Parménides, que eran las vías de la verdad. ¿Se acuerdan? Las vías del conocimiento, cómo se llega al conocimiento verdadero. Y él decía que la vía de la verdad, llamada también aletheia, es la verdad, es la única forma de acceder a la verdad sobre el ser. Es decir, la vía de la verdad es la vía de la razón, el logos, ¿no? A diferencia de la otra vía, que era la vía de la doxa, o la vía de la opinión, la vía de los sentidos. Los sentidos para Parménides son engañosos, nos hacen creer en el cambio y en la multiplicidad, nos hacen creer en ilusiones, en apariencias, van a decir posteriormente otros filósofos
habla, al decir que el ser es eterno, nos habla de que no tiene inicio ni fin. Al decir que es inmutable, quiere decir que no puede cambiar, porque el cambio implicaría pasar al no ser, lo cual ya dijimos que es imposible, porque el no ser no es. Y cuando dice que es único, quiere decir que no admite división ni pluralidad alguna. Como podemos ver, está haciendo una crítica al mundo sensible, Parménides, ¿no? ¿Qué está criticando? Está criticando que la percepción del mundo como cambiante es un error. Percibir que el mundo cambia, fluye, es causado por la doxa, por la opinión. No es una verdad racional. Eso es lo que está criticando. Entonces acá tenemos dos pensadores griegos que son contrapuestos, ¿no? A pesar de que están reflexionando sobre el ser, tienen distintas miradas sobre el ser. El Heráclito ve en el ser dinamismo, tensión, cambio, mientras que Parménides ve algo fijo, eterno, unívoco. Heráclito valora la experiencia sensible y el devenir, es decir, la experiencia de los sentidos, mientras que Parménides apuesta por la razón pura, por la inmutabilidad. Ambos, sin embargo, a pesar de ser opuestos, fueron dos grandes sabios que sentaron las bases para las grandes discusiones ontológicas que se van a dar posteriormente. Bien, hemos hecho un breve resumen del programa anterior sobre la cuestión del ser. Ahora vamos a seguir ahondando un poco más en la cuestión del ser. Y como ustedes pueden ver, la filosofía nace del trato familiar con las cosas que rodean a los humanos, ¿no? Las cosas rodean a los humanos. Hace 3000 años, al igual que hoy, esa relación entre los humanos y las cosas que los rodeaban era la única seguridad de la que tenía sentido hablar. ¿Por qué? Porque nosotros nos relacionamos con la realidad de manera inconsciente. Es decir, se respira, se come, se camina, se mira, se escucha, se habla, se cultiva la tierra, se pesca, se teje, en fin, con total naturalidad, ¿no es cierto? No nos damos cuenta. Es una certeza inconsciente. Es parte de la vida cotidiana, la relación entre cosas y personas. Y es precisamente esa relación natural entre cosas y personas la noción originaria del saber. Es lo que significan todas las palabras de la lengua griega arcaica que aluden a algo así como saber o conocer. Es decir, saber es destreza, habilidad, pericia, seguridad, desenvoltura. Es decir, naturalidad en la relación entre cosas y personas. Por lo tanto, cuando nace la filosofía, el saber en ese momento no se definía todavía en el campo de los enunciados. Es decir, que su definición de la filosofía no presuponía la diferencia entre enunciados verdaderos y falsos, ni consistía en reconocer unos como verdaderos y otros como falsos.
ni en general la filosofía tenía que ver con lo que entre los hombres modernos se llama conocimiento teórico. Todo eso va a ser posterior. No había todavía en ese momento, hace 3000 años, ninguna duda instalada entre las cosas y el hombre. Y la cuestión sobre los enunciados que los humanos hacemos sobre las cosas no tenía ninguna importancia para la reflexión. En este contexto, pues, es importante destacar que fueron Heráclito y Parménides los primeros autores en plantear la cuestión sobre qué es lo que todas las cosas tienen en común y responderse que se trata de algo que hay que diferenciar de las cosas, pero también del no ser. De ahí que una genialidad de Parménides consiste precisamente en que él se refiere a lo que se encuentra en el fondo de las cosas utilizando la expresión el ser. ¿Por qué? Porque cualquier cosa es esto o es aquello, es de este modo o es de otro modo, es aquí o es allá. De todo cuanto hay, podemos decir pues que es. Y todo cuanto hay, por tanto, puede ser incluido en la fórmula es. Esa fue la genialidad de Parménides. El hallazgo de Parménides fue tan, pero tan afortunado que la expresión, el problema del ser o la cuestión del ser, sigue siendo actualmente la más utilizada para referirse a la preocupación teórica sobre la existencia del mundo. Tan es así y tan vigente es esto que hay varios autores que han sido influenciados por esta problemática. Por ejemplo, Martin Heidegger, que llamó de ese mismo modo el tema fundamental de su libro, El ser y el tiempo, ¿no? Ese libro es de 1927. O el otro filósofo también influenciado por esto fue Jean-Paul Sartre, cuyo libro también titula El ser y la nada, ¿no? Es un libro posterior de 1943. Profundizando un poco más en la manera como entendía Parménides lo que él llama el ser, es necesario referirnos a otra palabra central en su pensamiento, de la cual ya hemos hablado, pero vamos a profundizar un poquito más. Es la palabra aletheia. Aletheia se traduce como verdad. Sin embargo, la palabra griega es una palabra bien interesante en su traducción porque implica una doble negación. El significado de la palabra aletheia en sí mismo es negativo y significa no constar, no manifestarse, pasar inadvertido, no mostrarse, no ser. Y su negación, su segunda negación incluida en la palabra misma, hace que ésta signifique algo así como salir del ocultamiento,
rechazar la posibilidad de pasar inadvertido, luchar contra el no ser. En este sentido, Parménides entendió el ser de las cosas como una especie de lucha permanente librada contra la posibilidad de no ser. En otras palabras, el decir verdadero del que hablaba Parménides es aquel que profundiza en las cosas, aquel donde se muestra la profundidad de todo lo que hay, tan pronto como el hombre deja de tener un trato superficial con ello. ¿Cuáles son las implicaciones de los descubrimientos que hizo Parménides? Por ejemplo, en la actualidad. En la actualidad se entiende por verdad una propiedad de las afirmaciones que hacemos sobre las cosas. Estas afirmaciones se dividen en dos: verdaderas y falsas. Por ejemplo, si llueve, la afirmación llueve es verdadera y la afirmación no llueve es falsa. Si no llueve, la segunda es verdadera y la primera falsa. Pero fíjense, la lluvia en sí misma no es verdadera ni falsa. Igualmente, si me encuentro delante de un caballo, la afirmación "esto es un caballo" es verdadera. Y la afirmación "esto es un gato" es falsa. Pero el caballo que tengo ante mí no es ni verdadero ni falso. Atentos. Se lo puede llamar real o existente, pero no verdadero. Lo verdadero es la afirmación que hago sobre el caballo. Actualmente en las lenguas modernas, y salvo en situaciones y usos de lenguaje muy específicos, como cuando se habla, por ejemplo, de verdadero oro respecto a monedas falsas, de las cosas se puede decir que existen o que no existen, que son reales o irreales, imaginarias o ficticias, pero no que sean verdaderas o falsas. Eso es lo que nos ha querido enseñar Parménides. Lo que nos ha querido enseñar Parménides es que la verdad es propiedad o modo del ser. La verdad de la que hablaba Parménides era una propiedad de todo cuanto existe. Por eso es que él la entendía como un concepto equivalente al de ser o existir. Y por eso es que hablaba indistintamente de el ser y de la verdad de las cosas, no como se entiende la verdad en clave moderna, es decir, las afirmaciones que el ser humano hace sobre las cosas. Verdad en la modernidad significa preguntar sobre qué es lo que diferencia las afirmaciones verdaderas de las afirmaciones falsas. A ver, dicho de otro modo, ¿qué es lo que todas las afirmaciones verdaderas tienen en común? ¿O en qué consiste que una afirmación sea verdadera en vez de falsa? Ese no es el concepto de verdad en Parménides. Porque la verdad para Parménides
es una propiedad de todo cuanto existe, no la afirmación que el ser humano hace sobre lo que existe. Bueno, ahora vamos a andar un poco más en el pensamiento de Heráclito. Y dos palabras que debemos profundizar un poco más cuando hablamos del ser en Heráclito. Estas palabras que él eligió son logos y physis. Y como pueden ver, son distintas de las que escogió Parménides. La más importante de estas palabras es obviamente logos. Logos significa lo que resulta del acto de separar lo que es A de lo que no es A para juntarlo con lo que sí lo es. Es decir, el acto de juntar cosas de un mismo tipo, reconociéndolas como distintas de todas las otras. Por ejemplo, coger las piedras adecuadas para construir un determinado muro. Lo que se hace al decir algo es efectivamente esto: reconocer a la cosa dicha en su determinación. ¿Qué significa eso? Un poco abstracto, ¿no? Significa afirmar el hecho de que la cosa es esto y no es eso. Esta misma operación es la que todos nosotros ejecutamos cuando contamos o numeramos las cosas, ¿no es cierto? Por ello, todos estos significados, contar, cuenta, relato, razón, proporción, discurso, en fin, están implicados en lo que Heráclito llamó logos. Heráclito, entonces, al hablar de logos, no se refería a la operación humana de decir o contar lo que hay, sino a una ley. El logos es una ley, una determinación, una razón o un decir que con independencia del ser humano y con anterioridad a la existencia de éste, siempre ha regido las cosas como tales, separándolas entre sí y concediendo a cada una su identidad y alteridad con respecto a las otras. En este sentido, el logos del que hablaba Heráclito era sobrehumano. ¿Por qué? Porque se refería a una regla universal que impera sobre todo lo que hay y que hace que esto sea esto y no aquello, que aquello es aquello y no es esto. Por ejemplo, lo que hace que el hombre sea hombre y no Dios, lo que hace que el invierno sea invierno y no verano, lo que hace que la juventud sea juventud y no vejez, lo que hace que la salud sea salud y no enfermedad. De ahí que lo que distingue, por ejemplo, al hombre del animal, según Heráclito, y que constituye su naturaleza peculiar de ser humano, es el reconocimiento de este logos universal que se encuentra entre las cosas y que no es, por tanto, una simple cosa más, sino que está escondido en el fondo de todas ellas, de modo que le pertenece un pasar inadvertido o escondido bajo ellas.
A esto llamó Heráclito también cosmos, palabra que se suele traducir como mundo. Otro de los términos importantes que es necesario mencionar cuando profundizamos el pensamiento de Heráclito es la palabra physis, que se traduce como naturaleza. Y naturaleza, antes de que Heráclito hiciera un uso peculiar de esta palabra, se refería única y exclusivamente al nacimiento y crecimiento de los seres vivos. ¿Cuál fue lo extraordinario que hizo Heráclito? Amplió el significado de la palabra. Entonces, physis, naturaleza, en Heráclito, debe entenderse como algo que se encuentra en cualquier cosa, no solo en los seres vivos, sino también en el cielo, en los astros, en el reino mineral, en los productos de la técnica humana, etc. El significado de physis, de naturaleza, realizado por Heráclito, alude al ser de todo ente. La naturaleza alude al ser de todo ente. Hasta acá hemos visto cómo estos autores, cada uno a su manera, han establecido la diferencia entre las cosas y su ser. Mientras que las cosas son múltiples, cambian continuamente y llaman la atención del hombre con la diversidad de su apariencia, su ser común a todas ellas es algo único, siempre igual y pasa inadvertido. Heráclito y Parménides advirtieron de esta manera que el ser es algo previo a las cosas. Porque si eso de ser no fuese algo determinado, algo definible, entonces no podría haber cosas. El ser es la condición o la ley a la cual toda cosa tiene que ajustarse, porque de lo contrario no habrían cosas. ¿Qué significa entonces el hecho de que no se pueda comprender qué es el ser sin hablar del no ser? Significa que el acto de ser para todo cuanto existe debe consistir en una lucha contra la nada. Heráclito y Parménides pensaban que el hombre tiene el deber de tomarse en serio el ser de cuanto existe, ya que en ellos consiste la diferencia entre humanos y animales. Esta tarea, sin embargo, como ustedes pueden ver, no resulta nada fácil. De hecho, hay serias dificultades en interpretar la obra de estos dos pensadores. Eso es lo que podemos ver, porque a ratos se vuelve denso y muy abstracto su pensamiento. Bueno, yo pensé que en este programa íbamos a poder abarcar también la cuestión del saber, pero como siempre el tiempo es nuestro peor enemigo y solo hemos podido seguir hablando sobre la cuestión del ser. ¿Eso qué significa? Significa que en el tercer programa vamos a abordar la cuestión del saber.
y vamos, como siempre, a finalizar los 3 programas haciendo una aplicación de todo lo que hemos visto en los 3 programas a la realidad actual.